La sensación. Pero Macri está en campaña siempre. Permanente. Sí, 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 eso es cierto. Entonces, es una idea. La verdad que tuve la sensación de, digo, uno esperaba algún anuncio o esperaba algo. Es probable, digo, a ver, una cosa, uno de los efectos de la conferencia es que, bueno, digo, se habló más de la conferencia que de los números de la inflación, digo, pensando un poco en la fecha. La verdad que yo no terminé de entender las razones de la conferencia. Otra cosa que también pasó con la conferencia es que escaló el tema de los aportantes truchos a la campaña de Vidal, porque hubo una pregunta y una repregunta, con lo cual se instaló de manera nacional y absoluta un tema que efectivamente daña al gobierno. Entonces, bueno, si vos me preguntás cuál es la evaluación, y yo lo que te diría es, o sea, no sé si el gobierno tiene que estar contento después de la performance de la conferencia. Estaban contentos, ellos dicen que están contentos. Después ellos si no dicen, están bueno, contentos no te lo van a decir. ¿Pero qué van a decir? Fue Chiche, ¿qué van a la decir? Para mí fue floja, pero... Fue flojísima, Lila. Ahora, te pregunto lo siguiente. Muy floja. Esto se lo Fue pregunto por eso. también a Mariano. Es una pregunta para los dos. El presidente, entre sus afirmaciones, dice, cuando pare la turbulencia, empezar a crecer el empleo. Que sería una lógica, pero es un anuncio, digamos. ¿Es creíble ese anuncio? A ver, en realidad no es un anuncio, Bueno, es una pero es una declaración, conclusión, una expresión es de una deseo. declaración acerca de lo que él desea y de que todos deseamos. En primer punto, creo que desde el punto de vista comunicacional, creo que sabrás vos más que yo, ponerle, es decir, hablar en metáforas sobre algo que la gente entiende y entiende que es una crisis. Y la literatura no habla de turbulencias, Sí. me hace acordar a la tensión de precios de Vudú cuando Sí. había subido la inflación. Es decir, esencialmente creo que esas cosas lastiman a la gente que tiene problemas y a todos los que estamos viendo de que Le la ponen economía se va nombre a lo que desbarrancando. sienten, Claro, digamos. cambian el nombre. Ahora, en realidad creo que ese tipo de declaraciones no sirve. Uno, como vos dijiste, uno esperaría, todos estamos esperando, lo que pasa es que las esperanzas van cayendo con el tiempo, de que cada anuncio, la conferencia de hoy de Duhovne lo mismo, que venga con algo nuevo, con un plan de estabilización, con algo que de alguna manera cambie o intente cambiar las expectativas. Pero no se ve eso. Es decir, esencialmente porque uno va perdiendo esperanza. Y me parece cuando va que hubo otro escuchando. error, me parece que hubo una cosa delicada, que es que volvió a instalar el tema de los pronósticos. Volvió a pronosticar números Sí. de inflación. Eso de las el metas, el gobierno, error de esto las de las metas. metas. Entonces, ya había tenido venimos de metas incumplidas, de desfases entre promesas y realidades. Y vuelve a instalarlas. Entonces, volver a instalar el tema de valores proyectivos para de cara al año que viene, y bueno, es como... Es no aprender del error. Es no aprender del Sila, error, porque me parece. el gobierno sí. se equivocó planteando metas. Fue un grave error de la gestión de Macri. Ahora volvemos a escuchar al presidente decir el año que viene vamos a yo no tengo volver a ningún crecer. problema en que los presidentes pronostiquen lo que quieren todos. Si son creíbles y tienen basamento. Por eso le Pero que preguntaba no a es creíble. Mariano, digamos. No es creíble, Chichi. Pero, a ver, vamos a desandar las afirmaciones del presidente. ¿Bajo qué circunstancias puede bajar 10 puntos la inflación el año que viene? ¿Qué debiera pasar para que baje 10 puntos? Porque está bien, en anuncio el presidente, baja 10 puntos. Bueno, explícame por qué. ¿Vos tenés Debería idea? estabilizarse la economía y la única forma de estabilizar la economía es esencialmente a través de un programa fiscal y monetario consistente, que es lo que hoy no tiene. Con lo cual, esencialmente, esa declamación no es más que ¿Cómo un sería la deseo. secuencia? Creo que ya te lo pregunté. La, otra vez. la ¿Cómo secuencia sería sería el presidente o el ministro de Economía, ni el Yo presidente. tengo tasas paralizantes, ¿correcto? A ver, a mí No me puedo- viene a la mente el discurso o el plan de estabilización que intentó hacer López Murphy, hablando llano y preciso de qué es lo que va a cortar, cómo lo va a cortar, Sí. con qué plazos lo va a hacer. ¿sí? Duró 2 días. Bueno, pero si no hacemos eso, el golpe va a ser peor. Es decir, es lo que el otro día decía Ignacio. Hay dos formas de hacer. La economía hace el ajuste por su cuenta. Entonces, o hacemos un ajuste ordenado o viene el ajuste desordenado. El ajuste desordenado es más costoso A para mí la no me gente. gusta esa conclusión. Y sí, pero la economía va camino a eso. Pero no me gusta porque pienso que el ser humano puede torcer el curso de los El destino. acontecimientos. Bueno, por eso un ajuste Me parece, ordenado. bueno, no sé, Sí, pero yo para lo que el digo ajuste es ordenado cuando, necesitas consenso. cuando A se ver, habla cuando de yo- cierto fatalismo, que pasa o pasa, no sé. No está es pasa claro- o pasa. Esto es un alcohólico, ¿sí? O un hipertenso que sigue comiendo
embutidos. Sí. Entonces, la clave es, tiene que dejar de comer embutidos. Y eso determina, de alguna forma... Pero esto es un país, no es la salud de una persona. ¿Cómo haces el ajuste si necesitas consenso para hacer un ajuste ordenado en un marco político que no te va a La dar ese respuesta consenso? ¿Cómo lo técnica haces, es, Mariano? si no hay... Ustedes los economistas no tienen en cuenta la política, ¿eh? Sí, no, se tiene en cuenta. No la El tema es tienen en que cuenta. de esa forma la dinámica te lleva indefectiblemente a una explosión. Pero estamos... El tema A ver, es, si la clase pensando- política entiende que la explosión es el camino para reordenar las cartas y veces darlo de sí. vuelta, eso es un costo Pero muy alto a y veces tiene un sí. cinismo supremo. Estábamos pensando que la única opción es el ajuste. A ver. Permitime, y cuando nosotros pensamos en el ajuste, la historia de nuestro país nos muestra que siempre el que sufre ajuste es el más pobre. Porque se hizo siempre mal. No, Bueno, Porque se y hace además- mal el ajuste. Cualquier ajuste siempre. Tenemos que A ver. pensar no en el ajuste, tenemos que pensar en Mira. sostener la industria nacional, tenemos que pensar Sí, bueno, en pero todo ese perdón, discurso... tenemos que pensar en aumentos de sueldos, tenemos que pensar en que los sueldos Pero aumenten. eso no es ajuste. Todo lo contrario, Todo lo por contrario, eso. claro. A ver. Pero nosotros partimos casi como que dogmáticamente partimos de la premisa de que la única opción es hacer ajuste. A ver, y esto yo es- creo disculpe. que nosotros tenemos otras opciones y tenemos que buscar otras opciones que no sean opciones que perjudiquen a todos los trabajadores, que perjudiquen a todos los jubilados, que perjudiquen... Tenemos casi un 50% de pobres, el ajuste nos va a llevar a aumentar. No, 30% de pobres. ¿Cómo? 30% de A ver, pobres, no 50. 50%, 30, perdón, 30. en los chicos, No, bueno, no, perdón, no 15 digamos me cualquier equivoqué. número. Bueno, Un 30%. no, en digamos- chicos en tenemos relación- el en rela- en relación David, con se la- puede Los ser chicos 30%. tenemos el Me corrijo. 40, no importa. Aclarar y Me contestarle. corrijo. Sí, tenés que Tenemos contestar. un Pero espera aumento que del Mariano nivel de pide la pobres, respuesta. tenemos caminamos la ciudad de Buenos Aires y vemos la cantidad de gente A mí- que hay sí, en a la ver, calle, que como aumentó. siempre. Claudio, yo te Claudio. explico. Como siempre, no, Si eran ahí ha 30, aumentado 40, notablemente. 28, no me importa. 30, es Chiche. una bocha de gente. Por supuesto. Una bocha. Una Y los pobreza chicos- estructural. los chicos Eso es lo más tenés grave. ¿Cuánto es el número? déjenme Déjenme decir una sola perdón, cosa. alguna número de cosa, gente? a ver, en relación con eso hay una cosa que está clara y es, a ver, el número de pobreza es de 30. Sí. Ahora, cuando vos tomás los menores, 1 de cada 2 chicos son pobres. 50, te Llega a digo. 50. Claro. O sea que lo que hay que pensar es la proyección de eso también. O sea, el país va camino Uno a de ser cada cada dos, vez. uno de cada Uno dos. de Está cada generando dos. una generación Es una de barbaridad. pobres. Bueno, Exacto. O sea, ¿Puedo aclarar? Es decir, Y por otro lado, perdón, ¿puedo terminar la idea? Sí, Y por sí. otro lado, en relación con los anuncios del presidente de ayer, digo, hablábamos un poco de las retenciones, está claro que el ajuste no se va a hacer sobre, no se va a hacer sobre los capitales concentrados. Por ahora. Por ahora. Por Por ahora. ahora. No Bueno. dijo categóricamente, como dijo la otra vez, no vamos a parar el tema de la Pero, retención. Sheila, un productor de Pará, 200 pará, hectáreas es un capital No, concentrado. no, un productor de 200 hectáreas. Mariano, no, ¿qué de querías ninguna responder manera. vos? ¿Qué querías responder vos? A ver, primero hay una ecuación sencilla. Tenemos un Estado, un gobierno que en los últimos 70 años siempre gasta más de lo que recauda. ¿Sí? La pregunta es, bueno, ok, ¿cómo financiamos No, esto? en la época de Néstor Sí, Kirchner, sí. no. Había Fueron superávit. 4 años de superávit Había con superávit. default de deuda. Con default de deuda. Por eso, desde 2009 en adelante empezamos a acumular un déficit fiscal creciente, que empezó en un punto del PBI y terminó en el 2015 con 6 puntos del PBI. Este gobierno mantiene el mismo déficit fiscal. La pregunta es, ¿cómo financiamos ese agujero? ¿Sí? Cuando decimos ajuste, el ajuste tiene que hacerlo el sector público. Hasta ahora el ajuste nunca lo hizo el sector público. El Bueno, ajuste pero lo que hace el dice sector Claudio, privado, claro, pero el pero ajuste que- lo hace el sector Cuando privado. hablas de privado parece que fueran empresas, además, lo hacemos todos No, nosotros. es la gente, Nosotros es lo parte de hacemos. los asalariados, pero hay que entender de que de alguna forma se tiene que financiar ese agujero. Hasta ahora, los gobiernos lo que han hecho es financiar esos agujeros a través de aumento de los impuestos. El aumento de la presión impositiva implica más pobreza, más informalidad, menos empresas, depende de dónde menos le- emprendimiento. frena el desarrollo. No, es lo Depende mismo. de No, dónde no, no, elegís no. el impuesto. Eso Si vos, no, si no, vos no, cambiás, no, no, no. lo Es primero no que entender la hacés, economía. suprimís las retenciones La al retención es agro, una suprimís la retención a los bestialidad. mineros, Es una a la bestialidad que minera. afecta. Pésimo impuesto. Es una bestialidad que afecta a la producción marginal ¿sí? Pero de espera, cualquier empresa. Me Es una- es apasiona una- el tema. Me esperan un segundito, porque yo lo que Sí. quiero saber es lo siguiente. Está bien, después discutimos los detalles, tengo que ir a ahorrar muy un cachito. Lo que quiero saber es lo siguiente. ¿Cómo llegamos a tener 20% de inflación el año que viene? ¿Me lo puedes explicar? ¿Cómo Porque podríamos lo que tener? dice que va a bajar 10. Se supone que este año vamos a tener 30. No, no vamos a tener Porque- 30, vamos a tener más de 30. Bueno, Más de 30, Mariano, seguro. por favor. No, Sí, 22 vamos a tener por- más. Hay una por cuenta favor. sencilla. ¿Cuánto es la inflación de los primeros 6 meses? 16. 16%. 16, sí.
¿La inflación del segundo semestre va a ser igual o mayor? No, mayor. Va a ser Esperemos mayor. que sea igual o menor. Menor no va a puede ser. menor. Se tiene que trasladar a precios Te lo y uno dice- mira te- los te lo datos dice el monetarios de gobierno. este semestre y sigue viendo la ¿Y entonces oferta cuánto te monetaria. da anual? Y ahí está. 32. Empezá a multiplicar. Si vos tenés... 32. Bueno, espera. No, 32 no. te va Si vos más, llegás más, a tener 20% o 21% de inflación el segundo semestre, la inflación es 40. No, Mariano. La inflación puede llegar a ser 16 más 40%. 20. ¿Cómo va a ser 40? 1,16 por 16 más 1,20. 1,16 por 1,20. Se multiplican las tasas. Pero ese es el peor escenario. No es Mariano, el vos peor estás poniendo escenario. el peor No, escenario. es, el, es Bueno, uno de está los bien, más pero, probables. a El ver, peor lo más probable escenario, que sea ese. No, el peor chicos, escenario no. es que sigan las ¿Cómo nos corridas. podemos resignar a tener 20% No, de nosotros inflación no ahora nos en 6 resignamos. meses? El problema son los números. El tema de la tuvimos inflación también 16 está en en el las primer expectativas. semestre. Expectativas. No, Hay que no, bajar no. las Chicos, expectativas. El concepto de un expectativa es segundito, otra por cosa y está favor, muy paren un vilipendiado. segundito. La tarantela molto y las cosas más sencillas de la vida. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.